yo doy las 2 secciones de la tarde, por eso óigame la voz, ya ahorita ya se me está quebrando. Doy desde las 2 de la tarde. Yo tengo 2 secciones de la tarde y estas 2 de la noche, pero de un solo es duro. En cambio, el licenciado Flores, él sí tiene, ¿verdad, Jorgito? En la mañana y en la tarde y en la noche y los 4 días. Todos los 4 días, pero él ya prácticamente casi se dedica a la docencia, ya. Solo a docencia, pero en la mañana sí tiene su... Sí, se atiende su bufete, ¿verdad? Pero sí, realmente la profesión de medicina y posteriormente hacerlo en derecho le va a dar en un momento, le va a decir cuál es la que usted quiere realmente tomar, porque yo por lo menos me dedico a la docencia. Yo todavía ejerzo la medicina y entonces y ejerzo mi especialidad. Entonces, yo soy cirujano, entonces no me da tiempo a litigar y entonces me he dedicado aquí con la licenciada, ya llevo mis añitos, ya. Yo 15 años de estar en la estudiar Derecho fue por la salud pública, porque esa es la especialidad, la salud pública. Entonces empecé a ver mucho del código de salud, empezaron a hablar leyes, y la verdad es que uno de médico es ignorante. O sea, no, eso es para... ahí sí que uno no, ni siquiera, yo he estado como promoviendo que en los temas de salud pública hablen de leyes porque pasan de noche, ¿va? O sea, y esa fue la idea de aprovechar el tiempo que seguimos desde casa, ¿va? Entonces nosotros estamos en primer año está virtual todavía y segundo y primer año. Ajá. Entonces, y los demás sí ya van a hospital. 141 LIC, si no terminamos hoy. Entonces va a empezar. Mucho gusto, doctor Polanco, bienvenido, mucho gusto. Doctor. Qué placer conocerles y gracias por aperturar su cámara también, así ya nos conocemos, aquí nos tienen a la orden. Gracias, licenciado Emerson, mucho gusto también, qué alegre que estemos compartiendo esta sección con ustedes porque son buenos elementos, ¿verdad? Ya cuando se tiene una profesión está como uno, ya teniendo una profesión, se está más ubicado en el estudio y ya comprenden muchas cosas. Es una gran ventaja. No sé si ustedes tuvieron el semestre pasado. Bueno, bienvenidos entonces. El tema de hoy es los derechos reales. Vean que, por favor, el Código Civil ahí, en su libro segundo, el nombre del libro segundo, por eso recalco siempre el nombre, porque vean, es el objeto de estudio de esta primera parte. Libro segundo del Código Civil se llama de los bienes. Ya vimos la amplia clasificación de los bienes y su aplicación en diferentes leyes. En esa guía que les proporcioné realmente habían algunas leyes, ¿verdad? Por eso es algunos ejemplos, porque la cantidad de leyes es extensa. Entonces, el libro segundo, vean, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Ya vimos bienes, la próxima clase es propiedad y hoy es el tema de los derechos reales. Con los derechos reales, entonces, repito, vamos a entender realmente cuál es el objeto de estudio de este curso. Vamos a entender de qué se trata este libro segundo y, por supuesto, vamos a ir desarrollando cada uno de los derechos reales que vamos a ver de acuerdo a la clasificación. Ustedes a estas alturas ya deben de tener bien clarito el tema de los derechos personales, que es básico, porque si no lo entendemos, entonces no vamos a poder entender los derechos reales. Y ya vemos que los derechos reales y los derechos personales son parte del activo y pasivo que hemos visto dentro del patrimonio. Así es que tú tienes exposición, Jorgito. Sí, creo empezamos que entonces. Esto nos va a despejar realmente la diferencia entre derecho real y derecho personal.
Ajá, Bueno, así es. entonces vamos a hacer la respectiva presentación y vamos a ver, perdón. 144 hay, doctor, suficientes para empezar. Bueno, entonces vamos a ver los derechos reales, tal con lo que ya estableció la licenciada. Los derechos sobre las cosas, derecho de cosas, de bienes. Y entonces las consideraciones para podernos adentrar en los derechos reales, tenemos que considerar y volver a regresar a nuestra introducción al derecho y preguntarnos qué es derecho. Pues derecho es un orden normativo bien concreto y por lo tanto desde que es un orden y es normativo se va a referir a un conjunto de normas. Estas normas van a regular la conducta de una manera bilateral, tanto externa y en una forma coercible. ¿Hacia dónde se va a dirigir? De los particulares. Por lo tanto, ya vimos que las cosas, bienes y objeto son materia de regulación jurídica. Por lo tanto, los derechos reales prestan interés al vínculo que va a haber del sujeto con el objeto, de la persona realmente con las cosas, ya sea suya o que de la persona con los terceros. Son todas esas relaciones jurídicas que se van a dar dentro del derecho. Como antecedentes, pues tenemos que la pertenencia sobre los objetos del mundo externo y las sociedades antiguas y modernas ya establecían desde ese tiempo el derecho y fue así como el derecho real sobre ese derecho de las cosas se estableció y se empezaron a conocer los contratos, los derechos crediticios y de obligaciones, tanto a nivel de la actio o titularidad de un derecho. La actio quiere decir la titularidad de un derecho a través de dos acciones. O sea, algo va a ser de una persona a través de dos acciones. Las acciones in personam, como los derechos personales, y las acciones in rem, o las acciones sobre las cosas. En el derecho romano ya se establecieron los derechos reales y se conocían tanto la propiedad como las servidumbres prediales. Quiere decir estas servidumbres en las que se daba un servicio a otro, de un predio a otro predio, y así igual el usufructos, etcétera, figuras que vamos a ir viendo cuando se desarrollen todos los derechos reales, que es cómo conceptualizamos entonces qué es el derecho real. Y el derecho real en sí es el derecho sobre una cosa. Esta se va a apoyar en la relación que hay entre un hombre y la cosa, pero que esta, como ya habíamos establecido desde que hablamos en el patrimonio, esta es apreciable económicamente y susceptible de apropiación y que se pueda realmente poder transmitir o vender. En esta relación va a haber un vínculo, una relación directa y una inmediata. Directa, la conexión que va a haber de la persona para con la cosa desde el momento en que la posea. E inmediata, enseguida al instante de su conexión, que va a tener ya un efecto jurídico.
vamos a ver realmente cómo se da esa conexión directa e inmediata. Y para ello, pues se trató de establecer a través de su naturaleza jurídica, y se dieron dos teorías, una teoría clásica, más que todo 3 teorías. Una teoría clásica en el cual el derecho romano establecía el jus in re, el derecho sobre las cosas. Aquí es jus in res. En este se establecía que había una relación de la persona con la cosa. O sea que debía de haber un poder inmediato y directo de la persona sobre la cosa. O sea que luego de ello la inmediatividad del vínculo. O sea que a través de ya haberse dado la conexión de la cosa de la persona con la cosa, se daban efectos jurídicos. En esta relación de la persona para con la cosa, el titular no necesita ningún intermediario para demostrar su poderío sobre la cosa. La tiene, la posee, y entonces tiene ese poder sobre la cosa. Esa era la teoría clásica. Y hay una teoría personalista o anticlásica, que ellos establecían que no podía concebirse la relación de la persona con la cosa, ya que las cosas no van a tener derechos, y que la relación es únicamente de tipo material, con relevancia económica y estimable, pero no jurídica, que no era de la persona con la cosa, pero que la relación jurídica personal entre el titular del derecho real y las demás personas sí se daba, de una persona con la persona cualquiera, sí se daba, y llamada posteriormente esta teoría por ello como una teoría obligacionista. Aquí ya tenía que haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. El activo, que era el titular del derecho, y un sujeto pasivo de la obligación de respetar el derecho del sujeto activo. Así surge la tercera teoría, que es una teoría ecléctica. Ecléctica quiere decir que valora las dos posturas anteriores, y esta pues actualmente es la más aceptada. Y en la fusión agregó que ese poder inmediato y directo del titular lo podía ejercer y hacer valer frente a todos. Este ejercicio de hacer valer frente a todos es lo que consideramos como erga omnes. Esta teoría sostiene que tiene 2 lados a considerar. Un lado interno, por la inmediatividad del poder sobre la cosa, y un lado externo, la absolutabilidad de ese derecho frente a todos. Esto es lo que hace la gran diferencia al derecho real del derecho personal, ya que a sabiendas de que en la relación de la persona y la cosa, el derecho personal como sujeto activo y sujeto pasivo, esa facultad de solicitar que se cumpla con la obligación de la otra persona, solo se va a imponer ante una persona, que es el deudor, y no frente a todos,
como lo es en el derecho real. O sea, el derecho real va sobre la cosa y ese derecho es frente a todos. Mientras que el derecho personal solo se va a imponer contra el deudor. Lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, surgen una serie de definiciones y podemos decir, entre todos, una buena definición, la de Clemente Sosa, que dice que es el poder jurídico, porque nace de una relación jurídica que una persona ejerce directa o inmediatamente sobre una cosa. Y en esta cosa, ¿para qué? Para aprovecharla total o parcialmente, siendo este poder jurídico oponible a todo el mundo, o sea, que lo puede hacer valer frente a todos, que no necesita de un tercero para que sea conocido este poder desde el momento que se posee la cosa y se da esa conexión. ¿Qué elementos fundamentales hay dentro de la definición? Pues que es un poder jurídico, como ya lo dijimos, es la potestad directa sobre la cosa, de la persona sobre la cosa. Yo tengo un lapicero y tengo el poder jurídico sobre un lapicero y desde el momento que lo tengo, entonces empiezo a tener ese derecho. Ese poder jurídico es de un sujeto a un objeto. Entonces, hay un aprovechamiento que puede ser total del aprovechamiento o solo parcial. Y vamos a ver cuándo es que puede ser parcial o total el aprovechamiento. Y el ejercicio es directo o indirecto, pero este es oponible frente a todos, o sea que es erga omnes. El erga omnes expresa que la ley, el derecho o la resolución abarcan a todos, hayan sido partes o no, y ya no se encuentran mencionados u omitidos en la relación que se haga. Así lo establece Cabanelas. Por lo tanto, yo desde que tengo esto, al tener este lapicero, comprarlo, tengo el poder jurídico sobre él, directo e inmediato, y que lo puedo hacer valer frente a todos desde el momento que yo lo tengo. Y yo lo compré, esto es mío y lo hago valer frente a todos. ¿Qué características? Pues lo primero, que es la singularidad de la adquisición, que la transmisión de la posesión sea efectiva. Desde el momento que se da, esto se paga y yo lo pagué y yo lo tengo. Desde ese momento se dio la singularidad de la adquisición. El escaso poder creador de la voluntad humana. Estas relaciones contractuales ilimitadas, pero que deben de estar enmarcadas dentro de lo lícito. Pueden haber una infinidad de relaciones contractuales, pero estas deben estar enmarcadas dentro de lo lícito. Hay derechos de preferencia, por ejemplo, tal y como se establece en el artículo 1142, que establece quién es primero en tiempo, es primero en derecho. Yo lo tengo y yo llegué y yo lo pagué, yo soy primero en tiempo y también primero en derecho. Hay un derecho de persecución. Si esto, yo lo compré y me lo quitan, bueno, pues voy a tener acciones de las cuales para reivindicarlas. Entonces, leamos el 469 del Código Civil. Por favor, si me ayudan.
Claro, licenciado. Artículo 469. Reivindicación. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. O sea, que si yo soy el dueño, yo tengo el derecho, si alguien me lo quita, de recuperarlo, ¿verdad? Entonces, igual, pues, a menos que haya una posibilidad, a pesar de la posibilidad de abandono, el abandono del derecho que le corresponde, entonces ya ahí abandonó el derecho. Entonces, fíjense bien, pues, a través de lo que, si se recuerdan en la imagen del patrimonio, aquí vamos a ver la diferencia entre derecho real y el derecho personal. Si se acuerdan, todo es, o sea, toda persona es susceptible de derechos y obligaciones desde que el momento que teníamos deberes y derechos, tenemos un activo, y si tenemos obligaciones, tenemos un pasivo. Por lo tanto, en las relaciones jurídicas, la persona puede ser un sujeto activo, o sea, el acreedor, y un sujeto pasivo, el deudor, porque tengo obligaciones. En el derecho real, por ejemplo, el derecho real es el poder que una persona va a ejercer directa o inmediatamente sobre una cosa para satisfacer sus necesidades. Eso es el sujeto. Entonces, el objeto del derecho real va a ser la cosa, la persona con la cosa, el derecho real. Derecho real sobre una cosa, el jus is rem. Esta es la acción in rem que ya les había establecido anteriormente desde la época del derecho romano. En el derecho personal, este no es un poder, sino es la facultad de obtener o exigir del deudor una prestación o abstención. O sea que es un acto de conducta. Yo tengo la facultad de exigirle. Yo le di, usted se comprometió, págueme. El objeto del derecho personal no va a ser la cosa, sino que va a ser la prestación. Por lo tanto, aquí hay la actio in personam. Como tal, no es lo mismo derecho real que derecho personal. Veamos algo más específico para diferenciar el derecho real y el derecho personal. En el derecho real el objeto va a ser la cosa. En el derecho personal es la prestación. En el derecho real el poder se hace frente a todos, o sea, es erga omnes. En cambio, en el derecho personal, esa facultad de exigirle solo sobre el obligado, no es erga omnes. En el derecho real es un poder jurídico. En el derecho personal dijimos que no es un poder, sino es una facultad de exigir. En el derecho real hacemos énfasis en la cosa. En cambio, en el derecho personal lo hacemos en la relación jurídica, en esa prestación. En el derecho real, el sujeto activo, pues es la persona, el que lo tiene. Pero el sujeto, aquí hubo. Perdonen. En el sujeto activo está determinado,
pero el sujeto pasivo no está determinado, porque es erga omnes, es frente a todos. Yo tengo una cosa y lo hago valer frente a todos. No, el sujeto pasivo no está determinado. En cambio, en el derecho personal, plenamente se sabe quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. Hay un acreedor y hay un deudor. Por lo tanto, no podemos confundir derecho real con derecho personal. Ahí hay algo más. La actio reo es ese poder directo sobre la cosa. Y esa cosa, que es un bien, va a satisfacer necesidades humanas, son materiales. Y la actio impersonal es exigir una prestación. En el derecho real es sobre la cosa y en el derecho personal el objeto es la prestación, solo sobre el obligado. Erga omnes en el derecho real y en el personal solo el obligado. En el derecho real es un poder jurídico y por eso así es su definición, y en el derecho personal es una facultad de exigir. En el derecho real hacemos énfasis en la cosa, en el derecho personal en la relación jurídica. Hay un acreedor y un deudor, y aquí hay un vínculo jurídico. En el acreedor tiene su derecho subjetivo o la facultad jurídica para exigir. Y en la prestación se da de dar, hacer o no hacer. El deudor tiene un deber jurídico o una deuda. Por lo tanto, es una relación jurídica, y en el derecho real el énfasis sobre la cosa. Erga omnes en el derecho real, y en el derecho personal pues se sabe quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ahora bien, esperando que me hayan comprendido, yo paso a por qué es importante también clasificar los derechos reales. Y entonces nos debemos recordar, podemos hacer esta clasificación de esta manera, y nos debemos de recordar que el derecho real es ese poder jurídico directo e inmediato que tiene una persona sobre una cosa y que lo puede hacer valer frente a todos. Es el derecho real. Dentro de ellos hay 3 clases de derechos reales. Un derecho real de goce y disposición. En este de goce, es de goce porque gozar es usar y aprovechar. Y la disposición es de poder hacer lo que uno quiera con el objeto. Dicho de otra manera, si yo compré este lapicero y tengo el poder jurídico directo e inmediato, y es mío, tengo un derecho de goce, puedo usarlo y aprovecharlo, pero también puedo tener la disposición de cederlo, venderlo, prestarlo, o simplemente decir, no, solo es mío. ¿Y cuál es ese derecho pleno de poder tener una cosa para usarla y aprovecharla y poder disponer de él? La propiedad. Y eso lo vamos a ver cuando en la siguiente clase, cuando veamos el derecho real de goce y disposición en la propiedad. Y dentro de ellos vamos a ver las formas especiales de propiedad, porque al establecer propiedad sabemos que hay solo una persona,
Pero en las formas especiales pueden haber dos o más y entonces se da la copropiedad. Y también vamos a ver lo que es la medianería y la propiedad horizontal cuando veamos las formas especiales de propiedad. Entonces, de goce y disposición. Pero también hay una segunda que es derecho real de mero goce. ¿Qué diferencia hay dentro de la primera, digamos, de la propiedad para con los demás de mero goce, que va a ser el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre? Que este solo es de mero goce, o sea, de usar y aprovechar, pero no puedo disponer, no tengo la disposición. Y aquí pues vamos a ver sus figuras específicas del usufructo, del uso, la habitación y la servidumbre. Y por último, la tercera es los derechos reales de garantía. En ellos vamos a ver los dos derechos reales de garantía en los cuales se da la hipoteca, cuando establecíamos que recaía sobre un bien inmueble, y las garantías mobiliarias, que hay una ley específica sobre ello. Antes existía la prenda, ahora ya no existe la prenda, sino que es las garantías mobiliarias, y su ley especial es el decreto 51-2007. ¿Para qué es bueno esta diapositiva? Porque de aquí usted debe recordar que es un derecho real. El poder jurídico directo inmediato que tiene una persona sobre una cosa y lo puede hacer valer frente a todos. Pero cuando, por ejemplo, yo quiero establecer, y mire, ¿y qué es la propiedad? Entonces, yo tengo que recordar que es el derecho real de goce y disposición. Entonces, leamos el artículo 464 y van a ver por qué sí es importante es saber bien esa clasificación. 464. Artículo 464. Contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Si se da cuenta, dice, la propiedad, ¿verdad?, es el derecho real. Aquí solo dice derecho, pero estamos, ¿cómo se llama el título, el libro que estamos viendo ahorita en nuestro curso? De la propiedad. No. De los bienes, de la propiedad y de los derechos reales. ¿Verdad? Entonces, decimos, derecho real. Ahí es un derecho, pero entonces usted puede decir, es un derecho real, ahí dice, de gozar y disponer, y ya le pone el resto de la oración cuando nosotros veamos ya la figura de la propiedad. Hagamos otro ejercicio. Leamos el artículo 822. Vamos pues. ¿Se lo puedo leer yo? 822. Perdón. Cualquiera ahí que me ayude. Artículo 822, concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Bueno, ya dijimos que la hipoteca era
recaía ese gravamen sobre un bien. ¿Qué tipo de bien? Inmueble. Entonces dice, la hipoteca es un derecho real, ¿verdad? Que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y entonces, por ello es que debemos de saber que hay tres clases de derechos reales: de goce y disposición, de mero goce, no hay la disposición, y de garantía, que nos van a servir para garantizar el cumplimiento de una obligación. En una hipoteca, grava usted la casa, hipoteca la casa, sobre el cumplimiento que le dieron de un dinero que le hayan dado. Entonces, con ella va usted a garantizar que va a cumplir con su obligación. ¿Y cuál es la obligación en esta? Pues el pago, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, espero que sí estemos. ¿Cómo vamos a enumerar dentro de este libro? O vamos a conocer la enumeración de todos los derechos reales. Para conocer los derechos reales, los vamos a enumerar. Y para ello se establecieron dos clases de enumeración para los derechos reales, que son las legislaciones de número abierto o apertus. En estos de número abierto o apertus, los particulares tienen facultades para poder crear derechos reales que no estén contemplados en la ley. Pueden haber tantos derechos reales en base a ser creados por la voluntad de las partes. Pero, ¿en qué nos basamos? En el artículo 1517 del Código Civil, en el cual nos establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y en el artículo 1125, numeral 2 del mismo Código Civil, establece y cualesquiera otros derechos reales con respecto a la inscripción, y dice y cualesquiera otros derechos reales, o sea, que no están establecidos en la ley. ¿Qué podemos decir de este tipo de legislaciones de número abierto o apertus? Que es un sistema muy desordenado y que dificulta su inscripción. Ahora bien, veamos el otro lado, las legislaciones de número cerrado o clausus, que este es el sistema que va a estar aplicado en la legislación guatemalteca, en el libro segundo de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Y ya estamos en lo que habíamos establecido del artículo 1125. Estas legislaciones de número cerrado nos establece que el derecho real, consagrado por la ley y que dota de eficacia pura, va a estar, o sea, ¿dónde vamos a encontrar la propiedad? Ya lo leímos. No se me duerman. ¿Dónde va a estar la propiedad? Está en nuestro ordenamiento, en el Código, 474. en el Código Civil, está en la ley, ya está establecido en el artículo 464.
En este sistema existen única y exclusivamente figuras de derechos reales que se encuentran taxativamente en la legislación. Ya leímos la hipoteca. ¿En dónde está la hipoteca? En el Código Civil. Hay una uniformidad de los derechos reales. Están bien uniformados, están bien ordenados, y esto va a facilitar la labor registral. Entonces, si a nosotros nos preguntan cuáles son las enumeraciones de los derechos reales, de legislaciones de número abierto o apertus, en la cual las partes pueden crear derechos reales siempre y cuando no estén en contra de la ley. Y las legislaciones de número cerrado, que son los que taxativamente están dentro de la ley y que esto nos dan uniformidad y una facilitación para la labor registral. ¿Qué leyes especiales entonces vamos a encontrar en razón a los derechos reales? Porque no solo van a estar en el Código Civil, también en la Constitución, en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el Código Penal, la titulación supletoria, la Ley de Información de Registro de Información Catastral, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley General de Casa, etcétera. La Ley de Propiedad Industrial, Ley de Áreas Protegidas, Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Garantías Mobiliarias, que la vamos a ver específicamente, la Ley de Expropiación y la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, esto es el derecho real. No es lo mismo derecho real que derecho personal. He dicho. Caso cerrado. ¿Tienen alguna duda o comentario? Porque sí, cabal, Mario Manuel. Alguien, gracias. Vean, compañeros, siempre utilizamos el sistema de subirles a la plataforma Classroom los materiales. El doctor, después de finalizar las clases, él siempre les sube sus presentaciones, excelentes, por cierto, y tienen también sus guías conceptuales. Para este tema tenemos desde la guía conceptual número 8, en donde ustedes en su primera columna encontrarán 2 definiciones de derechos reales. Aquí no es de aprenderse las definiciones, ¿me entienden? Ustedes lo que deben de comprender en cuanto al tema de los derechos reales es, en primer lugar, que el derecho real es un poder. Aquí no es facultad, porque no es un derecho personal. Aquí es un poder obviamente jurídico, ¿verdad? Directo e inmediato que se ejecuta sobre un bien. No es que tenga que haber una relación jurídica entre persona y bien, porque eso ya el doctor se los explicó, no es posible. Las cosas no son sujetos de derecho. Entonces, además de ello, tiene un elemento externo, que es esa oponibilidad contra todo el mundo. En los derechos reales, el elemento pasivo, el sujeto pasivo, no está determinado previamente como en el derecho personal. ¿Qué significa eso? Significa que si este teléfono es mío, entonces ejerzo la propiedad sobre él. La propiedad es un derecho real. ¿Ya? Es un poder directo, jurídico, inmediato que ejerzo sobre este bien. No es que tenga una relación jurídica entre el bien y la persona, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento interno. El externo, ¿cuál es? Que es oponible contra todo el mundo, es decir, contra toda esta sección C que estamos ahorita en reunión, oponible. Pero si viene alguien en este momento y se lleva mi teléfono,
sin autorización, o bien lo destruye. Entonces, ahí ya se va a determinar el sujeto pasivo, ¿verdad? Porque es quien violentó ese derecho real. En este caso estamos hablando de los derechos, del derecho real de propiedad. Pero hemos visto también que hay una clasificación de los derechos reales. En el Código Civil y una ley extra, por decirlo así, que ahora regula el tema de las garantías mobiliarias. El tema de garantías mobiliarias, vamos a leer esa ley para el segundo examen parcial y realmente pues con el tema de garantías mobiliarias sustituye un derecho real que existió en el Código Civil llamado prenda. En la actualidad, repito, se llaman garantías mobiliarias. Toda esa clasificación de los derechos reales en el Código Civil, ahí lo tienen en su guía número 9. Tienen derechos reales de goce y disposición, y ya vimos que ahí encontramos la propiedad con sus diversas formas, ¿verdad? De especiales, que es de copropiedad, propiedad horizontal y medianería. Encontramos todos los derechos reales de mero goce. Miren, ahorita no se preocupen si no los entienden, porque solo los estamos comentando, pero cada uno de estos derechos van a ser explicados en las respectivas transmisiones. Ahí es donde encontramos el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y en los derechos reales de garantía, pues dentro del Código Civil ya solo encontramos a la hipoteca, ¿verdad? Ya se le ha repetido esto en varias ocasiones. Así es ese decreto de la Ley de Garantías Mobiliarias. Es de lectura obligatoria para su segundo examen parcial, 21-2007. El doctor les consignó ahí, es más, hasta hiciste una gráfica en donde está la carátula de cada ley, eso es importante. En cuanto a la enumeración de los derechos reales, bien claro, compañeros, nuestro sistema es el sistema cerrado, números clausus, ¿verdad? Porque nuestro sistema legislativo pues se basa en el poder legislativo, es el Congreso. Aquí los particulares no tienen esa facultad de crear derechos reales. Y repito, en el Código Civil ya están enumerados los derechos reales, y ahora pues encontramos uno más en la Ley de Garantías Mobiliarias, ¿verdad? El Código Civil le dedica 2 libros al estudio de los derechos reales. El libro segundo que estamos estudiando ahorita, y también el libro cuarto que trata el tema del registro de la propiedad. Yo solo estoy haciendo una síntesis porque el doctor lo ha explicado ampliamente en su exposición. Y lo fundamental, vean, tienen una última guía, la guía 12. En la guía 12 pues tenemos otra vez leyes en donde leyes específicas y principales, ¿verdad? Porque son muchísimas que se relacionan con el tema de los derechos reales. Empezando por nuestra Constitución, nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera. Ahí lo tenemos regulando el tema de derechos reales. En la guía 11 tienen una tabla, yo lo tengo en tabla, el doctor se los hizo ahí en gráfica, identificando un lado de un color y el otro también para establecer las diferencias entre los derechos reales y los derechos personales. Pero por favor, debe quedar bien claro que en primer lugar, en los derechos reales, lo que existe o el objeto de un derecho real es una cosa y en sentido jurídico es un bien. Ese es el objeto. En cambio, en el derecho personal, pues es la prestación, ¿verdad? Que los derechos reales gozan de esa oponibilidad contra todo el mundo, en el derecho personal no está. Que el derecho real, por favor, es un poder, no es una relación jurídica. Hoy es un poder jurídico directo e inmediato que se ejerce sobre un bien, Los bienes no son sujetos de derecho, ¿verdad? No tienen personalidad, no tienen atributos, etcétera. En conclusión, eso es entonces lo relacionado con el tema de derechos reales. Si tienen alguna duda, nos la hacen saber ahorita, que estamos todavía
Aquí, sí, Davis Alexander. ¿Qué tal, licenciada? Mucho gusto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Mire, fíjese que yo en su momento he ido a sacar varias escrituras al registro de la propiedad. Ajá. Y en ocasiones me confundo porque a veces me entregan derechos reales y no me entregan las escrituras. Ese es el comentario, Lina. ¿Cómo así? No le entendí. Lo que inscribes son derechos reales. ¿Cómo no le va a entregar la escritura? Bueno, en primer lugar, las escrituras no se llevan al registro de la propiedad, para que empecemos, ¿ah? En su orden. Lo que llevamos son los testimonios de esa escritura para que sea inscrito el contrato respectivo en la finca a la cual pertenece. Entonces, no le entiendo, Davis, ¿qué pasó? Pues sí, licenciada, lo que usted dijo, perdone. Así es, entonces sí, lo que llevas al registro de la propiedad para su inscripción son los testimonios de las escrituras públicas. Las escrituras públicas se hacen en el protocolo del notario y el notario es depositario del protocolo, ajá, así es, ajá. Y ese testimonio se inscribe en el folio respectivo de la finca sujeto de contrato y ahí hay una columna que es inscripción de derechos reales. Entonces, segunda compraventa, tercera compraventa, hipoteca, carta total de pago, etcétera. Gracias, para servirle, Alexander. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces váyanse a leer todo el articulado respectivo que está ahí en las guías conceptuales y en la presentación. No, sí les insisto, la licenciada, que como usted dijo, las definiciones, si ustedes ven, no hay definiciones claras en la ley. Cuando vimos lo de la... Ha quedado en pausa. Entonces dejémoslo ahí, Lick. Ok. Yo creo que ahí lo dejamos y nos vemos el jueves. Muchas gracias. No, el martes. El martes, sí. El jueves toca el primer examen de recuperación, ¿de acuerdo? Pasen feliz noche. Nos vemos el martes. Gracias. Gracias.